Yeah, thinking that it happened overnight. I didn't. In it for the long haul flight. Committed. Wanted me to fail out of spite. I didn't. All bark but they don't bite. They timid. Thinking that it happened overnight. Es un sueño hecho realidad, porque nunca pensamos que iba a llegar hasta aquí. Esto era puro lodo. Y para un enfermo sacarlo, teníamos que coger el carro allá abajo, porque aquí los taxis cuando está puro lodo no suben. Ya vamos a tener buenas aceras, buen carretero. Podemos calificarle una de las mejores obras que estamos teniendo en nuestra parroquia de aquí Picuazá, porque cambia, transforma totalmente a nuestro sector de Lomas del Calvario. Got the east side flow, I'm a giant in the space like FIFA4. All the kids sing along like EIO. Every time when they see my shows, thinking that it happened overnight, yeah, it didn't. In it for the Sábado 13 de septiembre del presente año 2025, amigos del Purgatorio, buenas tardes y bienvenidos a este su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. La consulta popular, la nueva consulta popular propuesta por el presidente Daniel Noboa Sin, luego de ese primer ejercicio en abril del año pasado, sin duda ha desatado una pugna jurídica y constitucional con la Corte Constitucional en torno a los criterios que tiene este máximo organismo de control constitucional y la asesoría jurídica de la presidencia. Para el análisis de los pronunciamientos de esta Corte, que no han sido favorables en algunos contenidos para el Ejecutivo, para el presidente Daniel Noboa, y también aquellos que se han tenido la aprobación, hemos invitado al expresidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, para hacer una lectura jurídica, no política, jurídica exclusivamente y en términos constitucionales de estos contenidos. Doctor, qué gusto que haya aceptado esta invitación al Purgatorio. Bienvenido. Gracias, Jorge. Más bien, para mí siempre un gusto el poder dialogar y compartir ideas sobre temas de interés para el país. Bien, doctor, empecemos por lo último que ha sucedido, ¿no? La Corte Constitucional decidió decirle no a los procedimientos propuestos por el Ejecutivo en al menos 4 contenidos. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, ha señalado la Corte que no es el procedimiento, la enmienda, sino la reforma parcial a la Constitución vía Asamblea Nacional. En el caso de la castración química también ha indicado que eso sería discriminatorio y que atentaría contra la integridad de las personas privadas de la libertad. Lo mismo en esa polémica pregunta, ¿no?, que buscaba someter a juicio político nuevamente a los integrantes de la Corte Constitucional. Y finalmente, pues como todos sabemos, en el último contenido que finalmente la Corte dijo que no estaba de acuerdo en torno a otros temas, será materia del análisis con usted, doctor, para que nos dé una lectura en torno a estos temas que sin duda son parte de esta coyuntura, de este momento político y también histórico, diríamos, porque dentro de esos procesos hay varias discusiones y también lo que planteaba el presidente y a lo que la Corte le dijo no al jefe de Estado es que los casinos vuelvan a operar en los hoteles 5 estrellas en el Ecuador. Ha señalado en ese momento la Corte que habían muchos conceptos dentro de una misma pregunta. Señalaban, por ejemplo, el tema tributario para el cobro del 25% de las ventas y lo propio para que a través de esos ingresos se financie este programa para eliminar la desnutrición crónica infantil. Doctor, en su condición de expresidente de la Corte Nacional de Justicia, ¿cree usted que hubo un sustento jurídico para que la Corte haya dicho no en estas 4 preguntas? Más adelante vamos a hablar de las 7 nuevas que ha enviado el presidente hace poco. Yo creo que no podemos ponerle en un paquete. Es decir, depende la pregunta, depende la temática y el análisis jurídico que haya sobre cada una de las preguntas. En forma breve voy a referirme a cada una de ellas. Lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, yo creo que el criterio de la Corte Constitucional es correcto jurídicamente hablando, porque en efecto amerita una reforma parcial. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, la Corte Constitucional no ha hecho otra cosa más que ceñirse a la normativa constitucional en tratándose de los diversos procedimientos que existen para la reforma constitucional. No quiero dejar de expresar que desde mi punto de vista es fundamental una reforma constitucional
El presidente de la República, Daniel Noboa, lo que busca es una reforma constitucional, una reforma del Estado, de su estructura, de la institucionalidad. Y yo creo que no debemos perder de vista que este es un objetivo importante para el país. Incluso o coherentemente con lo que yo he manifestado, por ejemplo, cuando fui candidato a presidente de la República, yo planteaba la necesidad no solo de una reforma constitucional, yo planteaba la necesidad de una asamblea constituyente. Y creo que el tiempo nos da la razón, porque hay quienes decían, no, lo que pasa es que es muy complicado y etcétera, que no lo niego y que no lo dejo de entender. Empero, si realmente queremos una reforma profunda de la norma constitucional de Montecristi, del Estado, con usted mismo hemos conversado, Jorge, yo creo en la necesidad de una reforma profunda. Por ello, creo que lo que hace el presidente es buscar una reforma institucional. En esta pregunta concretamente, creo que la vía no era la correcta. Dos, respecto de la castración química. Sabe que este es un tema muy interesante. De la misma manera, como usted decía, Jorge, voy a dar una opinión jurídica. No se trata de alabar ni achacar de forma personal, no se trata de eso. A ver, seamos serios y seamos objetivos. Yo personalmente creo que el criterio de la Corte Constitucional sobre la castración química, es decir, su posición y su negativa, yo considero que jurídicamente es errado. Y voy a explicar por qué. Mire, me hace acuerdo hay una suerte de frase, ¿no? De algún pensador, y creo que esto ha sido repetido, que dice esto, ¿no? Haciendo un parangón. Nunca se ha comprobado que Dios exista, pero tampoco nunca se ha comprobado que no existe. La Corte Constitucional señala de que de parte de la Presidencia de la República no se ha justificado o no se ha comprobado de que esta medida sea eficaz para la prevención o para evitar la reincidencia en delitos sexuales. Pero yo diría algo, tampoco nadie ha comprobado, y menos la Corte Constitucional, de que sea inútil. Mire usted, y sobre esto hay diferente literatura científica. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí me parece que hay un error jurídico en lo siguiente. Y yo le invito, Jorge, a usted y a todos quienes nos miran y nos escuchan, que podamos revisar. Hace un ejercicio de ponderación la Corte Constitucional y fundamentalmente dice de que aquí hay un conflicto o una tensión entre la seguridad en definitiva de los ciudadanos y la integridad personal de las personas que han sido condenados por violación. Y en ese ejercicio de ponderación, un argumento sustancial por el que se pronuncia para llegar a la conclusión es de que esta medida, si bien tiene un fin constitucionalmente válido, no sería una medida eficaz porque no hay prueba científica de que esta medida contribuya a evitar la reincidencia. Pero el error conceptual es que desde un punto de vista criminológico o desde un punto de vista de la penología, hay que entender que en la propia Constitución y en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador tenemos no solo la prevención especial, tenemos la prevención general. Voy a poner un ejemplo muy simple, porque estos aspectos pueden ser en un momento dado como muy conceptuales. Un ejemplo simple. Asumamos, el legislador dice, determina, el delito de femicidio va a tener la pena de 1 año de privación de la libertad. Es una pena muy baja, es una pena no proporcional y es una pena que la amenaza de esa sanción tan baja a todas luces por la gravedad del delito, que en definitiva pues no logra una prevención de los delitos, que es uno de los objetivos de las penas. Ahora estoy ejemplificando. Entonces, más allá de incluso la evidencia científica, que no la hay ni a favor de la reincidencia, que evite la reincidencia de delitos sexuales, o tampoco a contrario sensu, además de eso, estamos dejando de lado y soslayando la prevención general de los delitos y no solamente la prevención especial. Y ambos tipos de prevención en nuestro ordenamiento jurídico son finalidades de la pena.
Entonces, mire usted cómo yo, desde un punto de vista jurídico, conceptual, demuestro o justifico que el razonamiento no es correcto. Mire usted, entonces yo hablo jurídicamente y agrego algo. Entonces, yo creo desde ese punto de vista. Respeto, yo no es que por eso adjetive, insulte a los jueces de la Corte Constitucional. Yo también fui juez y fui presidente de la Corte Nacional y entiendo el rol que tiene un juez y no se diga un juez de Corte Constitucional. Pero lo que yo creo entonces que el análisis también tiene que ir en una línea de entender que en ese ejercicio argumentativo no está solamente la garantía de los derechos de los ciudadanos, en este caso, y ciudadanos finalmente, aunque condenados por un delito de violación, sino justamente el propósito de encontrar eficacia en la lucha contra la criminalidad, en este caso de delitos sexuales, en fin, entonces el ejercicio jurídico, en mi opinión, tiene que ser diferente. Al menos, por decir lo menos, yo pongo en el tapete elementos de discusión desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista conceptual, porque yo no creo que esto se trate simplemente de una controversia de forma personal. El presidente de la República tiene que garantizar seguridad y él está en ese propósito y, entre otras cosas, en una búsqueda de reformas legales para dicho propósito, que yo diría es suprema la búsqueda de la seguridad. Y de otra parte, sí, la Corte Constitucional hace respetar la normativa constitucional, etcétera. Eso se trata de una mera controversia. Hay aspectos conceptuales. Por eso decía Jorge, mire usted cómo no puedo poner en un paquete. Decir, no, lo que hizo la Corte está mal, o lo que hizo la Corte está bien. Yo creo que hay aspectos y aspectos puntuales y dependiendo de cada pregunta. Entonces, ahí están ya unas dos preguntas, Jorge, de mi parte, bajo un análisis, bajo una óptica de la ciencia jurídica. Ahora, doctor, vamos a la polémica pregunta que planteaba que los jueces de la Corte Constitucional vuelvan a ser sujetos de juicio político, porque la Constitución del 98 ya contemplaba esa posibilidad, doctor. Allí hay una especie de intríngulis, ¿no? De contraposición. Por un lado, se asegura que los jueces, al no ser sujetos a juicio político, serían intocables, pero ellos argumentan que también están sometidos a procesos de investigación, por ejemplo, con el fiscal general de la Nación o quien esté como titular, un hombre o una mujer, esto debido al fuero, lo propio con la Corte Nacional de Justicia, la Contraloría General del Estado. Pero allí hay sustento en ese argumento o no, porque lo que se ha dicho desde el gobierno es que no puede ser que cualquier autoridad de control sea sujeta a juicio político, salvo, y esto es exclusivo en la Corte, en la Constitución y en el principio de Montecristi. Solo los integrantes de la Corte Constitucional no son sometidos a juicio político, por ese criterio. Mire, yo tengo un criterio, aunque lo adjetive en mi propia opinión, un criterio equilibrado. Y me voy brevemente a explicar. Primero, no quiero dejar de disentir y de no compartir algunas opiniones jurídicas que se han dicho en el país, como por ejemplo lo que usted dice, la Corte Constitucional sí tiene responsabilidades, juzgada por la Corte Nacional si cometen delitos y obviamente pueden ser investigados por la Fiscalía. Momento, hablemos de las cosas con claridad. Primero, resulta una obviedad. Obvio, si cometen un delito tienen que ser investigados por la Fiscalía General del Estado, pero cualquier ciudadano y cualquier autoridad en primer lugar. En segundo lugar, y aquí ya hay una variante, por ejemplo. Mire, un presidente de la Corte Nacional, un magistrado de la Corte Nacional, que también es un alto magistrado. Es más, el presidente de la Corte es el representante de un poder del Estado, de la función judicial. Me refiero al presidente de la Corte Nacional. Si un presidente de la Corte Nacional comete un delito, no es juzgado por el Pleno de la Corte Nacional, sino por un tribunal de 3 jueces, más alguien de la Corte Constitucional por el Pleno de la Corte. Entonces, primero hago notar de que es obvio que tienen que ser juzgados si cometen un delito, y luego hago notar que incluso allí existe una mayor fortaleza porque deberían ser juzgados por el Pleno de la Corte Nacional. Y que incluso para mí no tiene sentido, porque en un Pleno de la Corte Nacional no todos son jueces que conocen de materia penal, cada quien tenemos o tienen su especialidad. Incluso eso, pero mire, esta reflexión la hago porque no he visto
cuestionamientos o reflexiones sobre este respecto. Primer punto. Segundo punto, yo creo que efectivamente hay dos cosas en ponderar en juego. De una parte, sí, un Estado requiere una Corte Constitucional que no pueda ser invadida desde la política, menos desde la politiquería, de acuerdo. Pero también de otra parte, en donde el Estado de Derecho, la democracia, se sostiene en la medida en que todo funcionario público, todos tienen responsabilidad, todos. Mire, yo presidio un poder del Estado, la función judicial, y he dicho lo que puede suceder con juez de la Corte Nacional. Un presidente de la República ya ha pasado, un presidente de la República ya ha sucedido. En el Ecuador es juzgado por un tribunal de jueces de la Corte Nacional. Y creo que es innegable que la máxima autoridad del país es el presidente de la República. O sea, que eso es innegable y que además tiene una legitimación democrática. Entonces, he hecho notar algunos aspectos y por eso digo, yo tengo una posición equilibrada en donde, ¿qué es lo que creo finalmente? Todos debemos apuntar a una estructura del Estado de independencia de los jueces. Y dos, en que todos, de una u otra manera, tenemos responsabilidad como ciudadanos y como funcionarios públicos. Entonces llego a un punto. Lo que se debe buscar es cuál es la forma que no irrespete la independencia de los jueces y que no se meta la política caprichosamente en las cortes. Pero eso es una cosa y otra es plantear, perdóneme, una suerte de falacias argumentativas para tratar de justificar. Con lo cual yo he dicho en forma clara por qué no comparto. Y concluyo con algo que yo les digo de forma muy clara y muy respetuosa. A mí sí me ha llamado la atención cómo hay por parte de algunos, ¿no es cierto?, una preocupación solamente de la Corte Constitucional, jueces a los que les respeto, son mis colegas, les he tratado en mi ejercicio profesional, les respeto, pero ¿y por qué estamos dejando de lado y soslayando la preocupación, en cambio, verbigracia de la independencia de la Corte Nacional y la justicia en general frente al poder político, de la Corte Nacional frente al Consejo de la Judicatura? Un juez de la Corte Nacional, un presidente de la Corte Nacional. A mí me sucedió, me quisieron sacar injustamente una conducta arbitraria de vocales del Consejo de Judicatura bien mandados por el poder político. Mire usted, y entonces resulta que así como a jueces de la Corte Constitucional, nosotros decimos, no, es que no puede un juez de la Corte Constitucional ser juzgado por un órgano de régimen disciplinario, por ejemplo. Y mire usted, solo hago notar la paradoja, la contradicción. Sí, pero un presidente de Corte Nacional, un magistrado de Corte Nacional y cualquier juez del país es sencillamente juzgado administrativamente por el Consejo de la Judicatura. Y eso sin dejar de decir que otrora, hace pocos años, mediante una declaración de error inexcusable o manifiesta negligencia, sin siquiera una declaratoria jurisdiccional o de jueces en forma previa al sumario. Eso es lo que sucede en el Ecuador. Yo digo, hablemos con claridad. Y esto significa, en buen romance, buscar una estructura de la función judicial y de lo que es la justicia constitucional también, que realmente garantice la aplicación de la norma constitucional y de las leyes de la República en un Estado de derecho, en un Estado democrático. En la medida que construimos esto, al país le va mejor. Eso tenemos que valorarlo y tenemos que entenderlo, justipreciar lo valioso que es un Estado de derecho y respeto de la norma jurídica. Totalmente de acuerdo, doctor. Y antes de ir al último contenido sobre los casinos, el comentario, ¿no? Y luego ya vamos a la pausa. Y es que pese a que el principio de la independencia de los poderes del Estado, decía Montesquieu, ¿no? En el espíritu de las leyes, usted se acordará, allá en el siglo XVII, XVIII, para que el poder detenga al poder ante cualquier acto de la tiranía. Sí, de hecho, un par de siglos más tarde, Mitterrand también hablaba de los pesos y contrapesos, allí mismo en Francia. Pero una cosa es procurar la independencia de los poderes del Estado y otra cosa que uno
de esos organismos, como en este caso la Corte Constitucional, a cuenta de ser el máximo tribunal de control constitucional, tenga algún tipo de patente de curso. Pero bien, vamos al último contenido antes de la pausa, los casinos. En efecto, el Ejecutivo se equivocó al plantear la reincorporación de los casinos en los hoteles 5 estrellas, agregando conceptos tributarios con fines sociales, ¿no? Porque al final plantear que el 25% de esos ingresos vayan a financiar programas para la eliminación de la desnutrición crónica infantil y también para financiar los planes de alimentación escolar, eso al final trastocó el contenido, iba a confundir al electorado, que fue la conclusión de la Corte. No, yo creo que depende cómo se lo mire. Puede ser que técnicamente en este punto la Corte Constitucional tenga una buena explicación o una buena argumentación desde su punto de vista técnico. No quiero negar esa posibilidad. Empero, yo creo que hay que ser más claros y hablemos en buen romance y en buen castellano. Tenemos una pregunta concreta que tiene que ver con los casinos. Muy bien, esto ya ha sido discutido en el país. ¿Qué se busca? A ver, ¿qué se busca? Ese es el fin fundamental. ¿Qué buscamos que no haya? ¿Y esto constituye una restricción o no? A mí me parece que si es que esto se decidió que no hay esa posibilidad, rever tiene un mismo objetivo o el mismo fin visto desde una óptica contraria, y yo no encuentro problema, más allá de este tecnicismo, en que pueda ser consultado. Pero no quiero dejar de decir que probablemente los ciudadanos vamos a coincidir, no quiero desmerecer ese tema, pero no es un tema de lo más relevante, al menos es lo que tiene que ver con una reforma constitucional, con una reforma de la estructura del Estado. Entonces, yo creo que hay que ir más allá de un aspecto puntual, que puede haber una razón técnica de que puede confundir al electorado, como usted lo ha planteado, Jorge. Bien, con esos primeros criterios del doctor Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, nos vamos a una pausa comercial. Esto es El Purgatorio. Vamos de inmediato con esos contenidos publicitarios, a través de los cuales, pues, podemos continuar con estos contenidos. Pausa y volvemos. Desde hace más de 9 años, Puerto Viejo guarda una herida abierta. El terremoto del 16A de 2016 no solo destruyó estructuras, también dejó ausencias imposibles de llenar. La ciudad pedía un espacio digno para recordar a quienes partieron y al mismo tiempo transmitir fortaleza a las nuevas generaciones. Esa esperanza no se perdió. La gestión constante liderada por el alcalde Javier Pincay y la decisión del gobierno nacional hizo posible lo que parecía inalcanzable, la obra memorial más grande y única del país. Estos fueron los momentos clave para que se construya la Plaza Memorial San Gregorio. 13 de mayo del 2024, el alcalde Javier Pincay junto a su equipo técnico remitió 6 proyectos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, incluido Plaza Memorial. 30 de agosto de 2024, en Esmeraldas, el Comité de la Reconstrucción aprobó el proyecto Plaza Memorial para su construcción. 30 de septiembre de 2024, se remitió al viceministro de Infraestructura del Transporte y Obra Pública la viabilidad técnica e integral para la construcción de la obra y se realiza la solicitud de firma para un convenio de competencias concurrentes. 18 de octubre de 2024, se firmó simbólicamente la carta de compromiso para la construcción del proyecto entre el alcalde Pincay y el ministro Luque, teniendo como testigo de honor al presidente Daniel Noboa. 20 de noviembre de 2024, se suscribió el convenio de cooperación interinstitucional entre el GAT Puerto Viejo y el MTOP, con el objetivo de que se delegue y autorice a este ministerio su intervención en la ejecución de la obra. 25 de febrero de 2025. Después de varias gestiones, el alcalde logra que los recursos para su construcción sean administrados por el GAT para la construcción de la plaza y se suscribe un convenio específico de cooperación interinstitucional entre el MTOP y el municipio.
11 de abril de 2025. En un emotivo evento, el MTOP transfiere los 8,7 millones a la alcaldía para que inicie el proceso de construcción de la obra. 25 de julio de 2025. Se adjudica el contrato para iniciar la construcción de la Plaza Memorial San Gregorio. Así, este gran proyecto no habría sido posible sin una planificación seria, constante y articulada, que permitió abrir puertas, consolidar acuerdos y asegurar los recursos necesarios. Hoy no es solo cemento y acero, es memoria viva, es un símbolo de respeto, resiliencia y reactivación. Es el recordatorio de que con voluntad, perseverancia y visión, la ciudad transforma el dolor en una huella para toda la vida. El nuevo Ecuador no se detiene. Más de 1.500 megavatios se han sumado al sistema eléctrico. Y todo ha sido por ti, para que no pares. Porque cuando nosotros no nos detenemos, ustedes tampoco tienen que hacerlo. El nuevo Ecuador. Energía que construye futuro. Yeah, thinking that it happened overnight. Didn't. In it for the long haul flight. Committed. Wanted me to fail out of spite. I didn't. All bark but they don't bite. They timid. Thinking that it happened overnight. Es un sueño hecho realidad, porque nunca pensamos que iba a llegar hasta aquí. Esto era puro lodo. Y para un enfermo sacarlo, teníamos que coger el carro allá abajo, porque aquí los taxis cuando está puro lodo no suben. Ya vamos a tener buenas aceras, buen carretero. Podemos calificarle una de las mejores obras que estamos teniendo en nuestra parroquia de aquí Picuazá, porque cambia, transforma totalmente a nuestro sector de Lomas del Calvario. Got the east side flow. I'm a giant in the space like FIFA4. All the kids sing along like EIO. Every time when they see my shows. Thinking that it happened overnight. Yeah, it didn't. In it for the Continuamos aquí en el Purgatorio. Doctor, un poco en virtud del tiempo vamos a ceñirnos a las preguntas en las que el Ejecutivo insiste, de esas 7 que fueron enviadas hace pocos días, nuevamente a la Corte Constitucional. Señala, por ejemplo, en el caso del referendo, ¿está usted de acuerdo con crear un registro con aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación contra niñas, niños y adolescentes con la finalidad exclusiva de prevenir su participación en actividades que los vinculen con niños, niñas y adolescentes, enmendando la Constitución conforme al anexo de la pregunta? Sin embargo, en el criterio de la Corte Constitucional, cuando negó lo de la castración química, doctor, indicó además que tampoco, según su criterio, procedería la creación de un registro porque se caería de nuevo en la discriminación. ¿Significa que esa pregunta también podría caerse en el análisis de la Corte Constitucional? A mí me parece un criterio errado. Y mire usted cómo también de forma consecuente con lo que expresé hace un momento, mi criterio jurídico, ni siquiera en política criminológica solamente, sino jurídico de cómo consideré en mi análisis la pregunta en relación a la castración química. Pero voy a esto, mire. Aquí tengo en mis manos la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con crear un registro con aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación contra niños, etcétera, con la finalidad exclusiva de prevenir su participación en actividades que los vinculen con niñas y niñas? Analicemos jurídicamente. 1. Tenemos sentencia ejecutoriada. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no existe la presunción de inocencia. Existe sentencia ejecutoriada. 1. 2, que hay un exclusivo propósito, el prevenir su participación en actividades que les vinculen con niños, es decir, como una política criminológica, una política criminal que evite riesgos a los niños y adolescentes. Ahora bien, si es que esas son las finalidades, yo veo unas finalidades que son constitucionalmente válidas y son legítimas, incluso con sustento de política criminal. Ahora, ¿qué nos corresponde analizar? ¿Hay discrimen? La reflexión es la siguiente. Hay una persona que está condenada, como el caso de la pregunta. Reflexionemos. Una persona condenada tiene suspensión de derechos políticos. Pregunto, ¿eso es un discrimen? 2, no puede ser candidato. Pregunto, ¿es un discrimen? 3, no puede ejercer un cargo público.
Pregunto, ¿es un discrimen? Y voy a poner otro ejemplo, creo que más fuerte todavía. Cuando hay una denuncia de violencia sexual, de violencia psicológica, se puede acudir ante un juez y el juez le dicta una medida que incluye una restricción que muchas veces puede ser indeterminada en el tiempo. Entonces, mire usted, yo no encuentro que si el objetivo es un registro para evitar o prevenir participación en actividades vinculadas con niños, eso pueda ser a título de discrimen. Yo le veo un asunto, al menos por ese lado, el argumento jurídico le veo muy difícil. En todo caso, podríamos discutir si esta medida es o no eficaz para una prevención de delitos, para proteger a los niños. Podría ser discutido. Esto no tanto en lo jurídico, más desde un punto de vista criminológico y si la medida puede ser realmente preventiva o disuasiva en el ámbito criminal de los delitos sexuales. Pero de ahí a sostener que sea discriminatorio por ese punto, con los ejemplos que he puesto, es muy difícil, en mi opinión, sostener. Yo creo que tiene que haber un equilibrio y esa es mi posición jurídico-política expresada tal cual. ¿Por qué digo un equilibrio? Porque mire, es verdad que se tiene que respetar los derechos de las personas, ese es el derecho, esa es la democracia, esos son los derechos humanos, el principio de igualdad y no discriminación, etcétera. De acuerdo, pero acá estamos frente a una persona con una sentencia ejecutoriada de abuso sexual y simplemente es un registro. Hay registros, por ejemplo, de los llamados antecedentes penales. Hay un registro. Mire, entonces, yo le veo una situación realmente muy compleja y muy paradójica. No quiero dejar de contar una experiencia interesante que tuve cuando presidí la Corte Nacional de Justicia. Hubo un proyecto que se presentó en el Pleno de la Corte que tenía que ver con lo que se llama el derecho al olvido. Es decir, de que cuando haya personas que han sido, ¿verdad?, incluso, escúcheseme bien, absueltas o ratificadas en el estado de inocencia, que haya una norma que determine la eliminación del registro judicial, es decir, que no conste como procesado penal en el sistema judicial, en el SADC, etcétera, que no conste. Ese solo hecho surgió una serie de reclamos y de cuestionamientos, apenas un diálogo en la Corte, porque ni siquiera en este sentido nos correspondía. Una serie de cuestionamientos de que cómo puede ser que se retire ese registro porque es fundamental que conste. Y eso que se trata de personas declaradas inocentes, Jorge, inocentes. Hago notar y les cuento esta experiencia para ver las diferentes perspectivas que puede tener un tema, de modo tal que a mí se me hace muy difícil tener un argumento. Señores, no hay cómo. ¿Por qué discrimen? Por ese lado, no le veo. No veo un fundamento jurídico fuerte. Podemos discutir, he de reiterar, a la eficacia de la medida que se busca desde su punto de vista político. Eso es otra historia. Pero ese argumento, en mi opinión, no se sostiene. Bien, totalmente de acuerdo. Vamos a dos preguntas que plantea el Ejecutivo y se enfocan al trabajo de la Corte Constitucional. Una vía referéndum y otra vía consulta popular. En el caso del referéndum, se plantea, ¿está usted de acuerdo con que la Corte Constitucional solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el presidente de la República, decretos de estado de excepción o propuestas de consulta popular de iniciativa presidencial, cuando al menos 6 de sus 9 jueces están de acuerdo enmendando la Constitución conforme al anexo de la pregunta? Claro, porque hoy lo que se establece en el marco jurídico que norma y que regula la Corte Constitucional, que es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, se señala que con la mayoría absoluta de esta Corte, en este caso serían 5 de 9, es diferente la mayoría calificada, que ahí sí son 6 de 9, allí estaría el kit de este asunto, doctor. Y de manera paralela, ya en la consulta popular también se plantea la aprobación de una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional
que incluya la organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de esta Corte Constitucional. Parecería que no afloja el Ejecutivo este frente. No, mire, esto efectivamente podría hacernos pensar en una suerte de controversia con la Corte Constitucional, que yo creo que de lado a lado, usando estos vocablos coloquiales, debe justificarse. No, el presidente de la República es la más alta autoridad del Estado y tiene no solo la facultad, sino la obligación de trabajar por la seguridad de los ecuatorianos. Y la Corte Constitucional tiene que cumplir su rol y su trabajo en el control de la constitucionalidad. Esto puede parecer una cosa medio obvia, pero la verdad es que es necesario decirla porque aquí no se trata de una controversia simplemente, y si se trata de eso, pues hay que evitarla. Hay que evitarla. Mire, qué interesante en mi experiencia profesional como es juez, como es presidente de la Corte Nacional, decir esto. Como a veces los temas jurídicos son tan debatibles porque no es aritmética, no es 2 más 2 son 4, pues no lo es, amerita en materia penal una sentencia de condena y con un voto salvado, que significa que un juez que dice no estoy de acuerdo con condenar. Mire usted, ¿qué quiero destacar con esto? De que en el ámbito del derecho hay temas que son muy debatibles. Y esto es la ciencia jurídica y eso es lo humano y el ser humano falible. Entonces hay fórmulas para minimizar, para evitar, o dicho de otra manera, para que no haya tantos errores judiciales en términos genéricos, uso de expresión judicial. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que se espera? Que para una suerte de peso y contrapeso, cuando un presidente de la República plantea un proyecto de ley, un decreto de excepción, etcétera, la resolución, incluso para negarle, sea más exigente. Créase que desde ese punto de vista de pureza jurídica y desde el entendimiento de la democracia en los pesos y contrapesos, no encuentro problema. Ya la subjetividad de decir, no, es que esto se presenta porque hay una controversia con la Corte, yo creo que eso debe soslayarse. Aquí hay simplemente un asunto de una mayoría calificada que existe en otros países, que existen en otros organismos, etcétera, en la propia Asamblea Nacional, las mayorías calificadas, en fin. Es decir, ¿y cuándo hay una mayoría calificada? Cuando la decisión es algo exigente, es algo importante. Mire, no es 2 más 2 son 4, porque si sería 2 más 2 son 4, uno revisa los fallos de la Corte Constitucional, las sentencias de la Corte Constitucional, de cualquier tema, de una acción extraordinaria de protección. Usted revisa y no es que haya unanimidad. Hay votos salvados y hay votos concurrentes y hay votos de mayoría y votos de minoría. Algunas veces justamente los votos salvados diametralmente opuesto o contrario a la tesis mayoritaria, y muchas veces usted encuentra que los votos salvados quizá tienen un mayor sustento que el voto de mayoría o el voto que imperó. Así es, y esa es la discusión jurídica. Por eso es que debemos tener la capacidad de discutir con argumentos, de ser abiertos en el pensamiento y saber que finalmente es todo el Estado el que estamos en la búsqueda a una ciudad ecuatoriana de propósitos que tienen que ver con una reforma institucional, con una reforma de la estructura del Estado y con algo fundamental, quizás sin parangón en la historia del Ecuador: la lucha contra el crimen, la delincuencia y la seguridad que merecemos los ecuatorianos. Bien, doctor, la última pregunta para el análisis antes de concluir, y llama mucho la atención, sin duda, este contenido. Y está en la línea de las preguntas de la consulta popular. Es exactamente la segunda de la consulta. ¿Está usted de acuerdo con que se reforme la ley para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y o medio de personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos contra la administración pública como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y demás, conforme el anexo de la pregunta? A ver, ya existe en el marco jurídico vigente, doctor, la muerte civil, ¿no? Eso se introdujo en la consulta popular promovida por el expresidente
Lenin Moreno Garcés, allá en el año 2018. Luego también se agregaron las proscripciones en materia de participación política, es decir, no pueden ser elegidos y tampoco pueden elegir. Hay términos distintos, ¿no? 15, 20, 25 años y demás. ¿En qué medida esta propuesta en materia penal exclusivamente, porque tiene que ver con el Código Orgánico Integral Penal, eso pasaría a la Asamblea Nacional, aportaría para lo que ya existe? Yo creo, Jorge, que la propuesta va más allá de lo penal y se traslada al campo de la participación electoral, porque la propuesta del presidente Daniel Noboa tiene que ver con que una persona y ha sido condenada no se puede usar de su imagen, su voz o nombre en las campañas electorales. Mi criterio es el siguiente. Miren, primero yo quiero, obviamente, esto no puede tener dedicatorias, porque no se legisla con dedicatorias, obviamente, y eso puede ser un juicio de valor, habrá que ver. Pero más allá de eso, yo sí tengo una forma distinta de ver, porque yo he escuchado a algunas personas a las que respeto mucho, no comparto los criterios, que es cosa distinta, donde han dicho, no, esto no puede ser porque esto vulnera derechos constitucionales. ¿Cómo puede ser? Un momento, analicemos. De entrada, el Código Orgánico Integral Penal determina la pérdida de derechos políticos o derechos de participación, que nos llama nuestra normativa. La pérdida de derechos de participación. ¿Cuándo? Cuando se comete delitos. Entonces, si hay la pérdida de derechos de participación como sanción, ni siquiera como consecuencia o prohibición, como pena, como una de las formas de pena. Si es que hay eso, si es que la Constitución en el artículo 113 prohíbe ser candidatos a quienes han sido condenados por delitos de peculado, cohecho, corrupción, enriquecimiento ilícito, si el artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio Público determina la prohibición de desempeñar cargo público para quien tenga sentencia condenatoria ejecutoriada, porque ya no hay situación jurídica de inocencia, sino enervado, destruida, surge la pregunta, ¿cómo es entonces que pese a estas prohibiciones establecidas legalmente, constitucionalmente, y nadie cuestiona sobre su constitucionalidad, entonces pregunto cómo es que, sin embargo, estas personas siguen siendo activistas políticos como si no pasaría absolutamente nada? Yo he sido un juez penal y más bien lo que me extraña es cómo puede burlarse tanto del sistema de justicia, buscarse la impunidad, perseguir a los fiscales y a los jueces que condenaron en la búsqueda de la impunidad. Entonces, ¿en qué estado de derecho estamos? Es decir, tanto la fuerza política que no respeta no solo al Poder Judicial, sino a las decisiones del Poder Judicial. Entonces, en mi opinión, la apología del delito, y esto es una opinión política, porque estamos hablando cuando hay sentencia ejecutoriada firme o firme. Ah, es que la sentencia es injusta. Bueno, pues es injusta. Entonces usted tiene para presentar un recurso de casación, bueno, en este caso estaría ejecutoriado un recurso de revisión, en fin, es decir, es el Estado de Derecho. Entonces, yo creo que ese análisis no se llega a sostener. Yo lo que creo es de que es más bien inaudito, y yo lo digo con toda propiedad y con toda claridad, más bien para mí es inaudito cómo, habiendo sentencias condenatorias firmes por temas serios de corrupción en el país, algunos de los condenados actúen como si no pasaría nada y más bien tratando de deslegitimar a la fiscal de ese entonces y a los jueces que adoptaron la resolución. Eso nos debe llevar a una seria y profunda reflexión. Eso sí, yo puntualizo, cuidado las dedicatorias, cuidado los revanchismos, cuidado las odiosidades. No, eso no, pero sí debemos pensar en que el Estado de Derecho y la majestad de la justicia tienen que ser respetadas y no burlarse como si no pasaría nada. Eso es lo que a mí me parece que debe causarnos extrañeza, y aquello, en mi opinión, es lo que debe llevarnos a una reflexión en el Ecuador. Claro, sí, doctor. Yo un poco planteaba lo del cambio en materia penal porque entiendo que bajo el principio de conexidad, si se va a hacer un cambio en el Código de la Democracia en esta materia, debe haber conexidad sobre los articulados de estos delitos contra la administración pública que hoy
esos textos no existen, ¿no? No se señala ahí la proscripción en torno a que luego esas personas que tengan una sentencia condenatoria ejecutoriada estén limitadas o tengan la prohibición de usar cualquier tipo de promoción de su imagen o en materia ideológica, ¿no? Debería haber un principio de conexidad ahí entre el COI y el Código de la Democracia si se logra finalmente ese cambio en la Asamblea. Bueno, y antes si es que hay un criterio favorable en la Corte Constitucional, doctor. Sí, en eso estoy de acuerdo, Jorge. En efecto, por eso incluso yo, entre los argumentos que he esgrimido, he expresado que en el Código Orgánico Integral Penal ya constan como pena la suspensión de los derechos políticos. Es una condena a la pérdida de los derechos de participación por el mismo tiempo que dure la condena. Entonces, hago notar esto para justamente reflexionar respecto de que existen ya normativas a este respecto. Y sí, si se trataría de una reforma en esa línea, podría ser más bien como una forma de sanción del Código Orgánico, el Código Orgánico Integral Penal. Más allá de que yo puedo comprender que puede haber una reflexión, digamos, de sopesar el nivel de restricción de derechos que puede ser esto. De acuerdo, bajo esa óptica hay que analizarlo a la luz de los derechos y a la luz de la Constitución y los instrumentos internacionales. Pero de allí a decir, no, esto es imposible porque ¿cómo puede ser? Momento, si ya las normas prevén de forma clara, diáfana y irrebatible restricciones fuertes como pérdida de derechos políticos, prohibición de ocupar cargo público por haber sido condenados de forma firme, si no requiere el principio de inocencia, delitos o ciertos delitos. Entonces, yo creo que allí hay una reflexión desde el punto de vista seria, objetiva, jurídicamente hablando. Bien, agradecemos la comparecencia del doctor Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia. En el Purgatorio no solamente hablamos con constitucionalistas, con penalistas, con analistas políticos. Hoy hemos tenido la lectura de un expresidente de uno de los poderes del Estado, quien ha dado su punto de vista en cada uno de los contenidos. Insistimos, un criterio técnico, jurídico, no político, porque eso tiene que ver ya con el ejercicio del poder y las posturas en esa superficie, la política. Por eso quizás las dos marchas que en menos de un mes ha convocado el presidente Daniel Noboa y que han tenido el apoyo de cientos de miles de ciudadanos. En todo caso, vamos a estar a la expectativa del nuevo pronunciamiento de la Corte Constitucional. Doctor, gracias por su comparecencia. Gracias, Jorge. Siempre un gusto poder dialogar. Un abrazo a todos los ecuatorianos que nos miran y nos escuchan. Gracias. Igualmente, un fuerte abrazo. Con ustedes. Un abrazo, Jorge. Desde hace más de 9 años, Puerto Viejo guarda una herida abierta. El terremoto del 16A de 2016 no solo destruyó estructuras, también dejó ausencias imposibles de llenar. La ciudad pedía un espacio digno para recordar a quienes partieron y al mismo tiempo transmitir fortaleza a las nuevas generaciones. Esa esperanza no se perdió. La gestión constante liderada por el alcalde Javier Pincay y la decisión del gobierno nacional hizo posible lo que parecía inalcanzable, la obra memorial más grande y única del país. Estos fueron los momentos clave para que se construya la Plaza Memorial San Gregorio. 13 de mayo del 2024, el alcalde Javier Pincay junto a su equipo técnico remitió 6 proyectos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, incluido Plaza Memorial. 30 de agosto de 2024, en Esmeraldas, el Comité de la Reconstrucción aprobó el proyecto Plaza Memorial para su construcción. 30 de septiembre de 2024, se remitió al viceministro de Infraestructura del Transporte y Obra Pública la viabilidad técnica e integral para la construcción de la obra y se realiza la solicitud de firma para un convenio de competencias concurrentes. 18 de octubre de 2024, se firmó simbólicamente la carta de compromiso para la construcción del proyecto entre el alcalde Pincay y el ministro Luque, teniendo como testigo de honor al presidente Daniel Noboa. 20 de noviembre de 2024, se suscribió el convenio de cooperación interinstitucional entre el GAT Puerto Viejo y el MTOP, con el objetivo de que se delegue y autorice a este ministerio su intervención en la ejecución de la obra.
25 de febrero de 2025. Después de varias gestiones, el alcalde logra que los recursos para su construcción sean administrados por el GAT para la construcción de la plaza y se suscribe un convenio específico de cooperación interinstitucional entre el MTOP y el municipio. 11 de abril de 2025. En un emotivo evento, el MTOP transfiere los 8,7 millones a la alcaldía para que inicie el proceso de construcción de la obra. 25 de julio de 2025. Se adjudica el contrato para iniciar la construcción de la Plaza Memorial San Gregorio. Así, este gran proyecto no habría sido posible sin una planificación seria, constante y articulada, que permitió abrir puertas, consolidar acuerdos y asegurar los recursos necesarios. Hoy no es solo cemento y acero, es memoria viva, es un símbolo de respeto, resiliencia y reactivación. Es el recordatorio de que con voluntad, perseverancia y visión, la ciudad transforma el dolor en una huella para toda la vida.